A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Saludamos una vez más a todos nuestros hermanos y amigos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por darnos el privilegio de volver a presentarnos ante ustedes a través de esta su programación Declaración al Día. En esta ocasión queremos traer ante ustedes la palabra de nuestro Dios dicha por el apóstol Pablo. En el capítulo 8, versículo 18 nos dice así: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Solamente queremos leer este texto, traer este texto a consideración, ya que en sí el texto trae bastante información que si la expresamos detenidamente nos encontramos que trae bastante profundidad el texto que aquí descrito o dicho por el apóstol Pablo. Solamente lo usamos como una vía de introducción para lo que queremos presentar hoy ante ustedes, ante cada uno de nuestros amigos y hermanos que tengan de estar en sintonía. El apóstol Pablo nos dice, porque tengo por cierto, una expresión, porque tengo por cierto, es una acertación, es una seguridad. Y es importante también que consideremos cada expresión de la palabra de nuestro Dios, no solamente lo que se dice, sino también quién lo dice. Y considerando también nosotros la acertación con lo que se dicen las cosas. Porque una de las cosas que debemos estar seguros es que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y la palabra de nuestro Dios, entre las muchas diferencias que tiene entre cualquier otro libro, primeramente, que es inspirado divinamente. Y también la acertación que tiene la palabra de nuestro Dios concerniente a lo que son los tiempos o cumplimiento de profecías dichas en la palabra de nuestro Dios. Y que cada hombre de Dios hablaron con certeza, con seguridad. Ninguno de ellos claudicaron en sus expresiones. Y es precisamente lo que nosotros leemos aquí en el principio del versículo 18, diciéndonos el apóstol Pablo, porque tengo por cierto, es una seguridad, una certeza, que lo que en este tiempo se padece, o sea, habla también de un padecimiento, pero en sí da a considerar dos cosas. Primeramente, el padecimiento, pero no queda ahí, sino que sigue agregando, diciendo que el padecimiento no se puede comparar con las glorias venideras que nosotros han de ser manifestadas. Ahora, decía que es importante considerar también la expresión de la palabra y considerar también de quién viene la palabra que leemos. Por ejemplo, aquí miramos que el apóstol Pablo es el que nos dice que lo que en este tiempo se padece no es de compararse. Y nomás así a carrerita damos una breve historia de quién fue el apóstol Pablo. Conforme a la palabra de Dios nos dice que Pablo fue fariseo de fariseos. Cuanto a la ley era irreprensible, o sea, para los fariseos era una de las sectas religiosas junto con los saduceos que controlaban el Sanedrín, o sea, un sistema de gobierno y religión que tuvieron ciertos privilegios por el Imperio Romano para que se controlaran solamente en parte entre sí mismos para llevar a cabo la aplicación de la ley. Entonces Pablo, conforme a la ley, era irreprensible, o sea, nadie podía acusar al apóstol Pablo concerniente al ver quebrantado la ley establecida por nuestro Dios, o la ley también que se conoce como la ley arónica o la ley mosaica, leyes en las cuales estableció nuestro Dios, acordando que el pueblo de Israel no solamente se le dieron 10 mandamientos, como comúnmente conocemos nosotros la iglesia entre los gentiles, pero al pueblo judío se le dio 613 mandamientos. Entre los 613 mandamientos están los mandamientos que son también rituales y los que son los mandamientos también de tipo espiritual o de moralidad. 613 mandamientos. Pero regresando al apóstol Pablo, era fariseo de fariseos cuanto a la ley irreprensible.
persiguió a la iglesia de nuestro Señor Jesús. Pero ya después, rumbo a Damasco, se le aparece el Señor, y en la aparición del Señor, o sea, el apóstol Pablo, no solamente el Señor le describe quién es Él o por qué está persiguiendo a la iglesia, o sea, al cuerpo de la iglesia, de nuestro Señor Jesús, que es el simbolismo de su iglesia, sino que también en ese suceso entra la transformación y el cambio de aquel hombre celoso de la ley, ahora ser un hombre íntegro y determinado en anunciar el mensaje de la gracia a los gentiles. Pero para ello tuvo el apóstol Pablo también que sufrir. Y el sufrimiento del apóstol Pablo no lo compara a él o no lo estima mayor que en las glorias que han de ser manifestadas en él. Decía, el apóstol Pablo primeramente, miramos, sufriendo persecución por los de su nación y también persecución a su tiempo por el imperio romano y a la misma vez las traiciones entre los falsos hermanos en la iglesia. Pablo experimentó azotes, cárceles, naufragios, hambres, además de traiciones, azotes, y pues también fue apedreado. Pero no lo asimila o no lo estima superior a las glorias venideras. Entonces podemos nosotros entender entre la expresión que el apóstol Pablo estaba consciente de aquello de lo dicho por el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, diciendo que a nosotros se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Pero no solamente es el saber que hay promesas maravillosas de Dios otorgadas para su iglesia, sino también entender en parte cuáles son esas preciosas y grandiosas promesas que tenemos, o qué nivel de gloria ha de ser manifestada en nosotros que puede compararse y nos puede ayudar a superar cualquier sacrificio. Para nosotros poder visualizar las glorias de nuestro Dios, tenemos imperativamente que salirnos de lo que conocemos como el reino móvil y entrar al reino inmóvil. Y a la misma vez también visualizar con los ojos del alma lo que es el paraíso, el tercer cielo, el seno de Abraham. Pero antes de entrar a lo que es el realmo del reino inmóvil, de la creación espiritual del Dios Todopoderoso, considerar también que esto mortal, o sea, se ha vestido de inmortalidad. Esto corruptible, que es nuestro cuerpo, se ha vestido de incorrupción, para que a nosotros también a su tiempo se efecte el poderoso o la poderosa promesa, que es la médula del mensaje de la palabra de nuestro Dios, que es la resurrección. Porque está escrito, está establecido, todos los hombres tenemos que morir y todos tendremos que padecer ante el tribunal de Cristo. Pero también entre los oidores de la palabra de nuestro Dios, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos sería imposible a nosotros declarar las múltiples bendiciones y glorias que han de ser manifestadas en nosotros como hijos de Dios. Ya de antemano el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, nos dice que somos muy amados. Amados, ahora somos ahorita, somos hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios no es cualquier cosa. Pero también nos dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Que habrá algo más mayor que ser hijos de Dios. No hay algo más mayor que ser hijos de Dios. Pero se manifiesta entonces la gloria en los hijos de Dios. Y esa gloria que se ha de manifestar en los hijos de Dios es que ahora nosotros como hijos de Dios no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Y qué es esa expresión? Seremos semejantes a Él. Pues el mismo Señor le dice a los fariseos y a los saduceos después de haberlo acusado, dice, ¿cómo es que tú siendo hombre te haces Dios? El Señor
les responde diciéndole: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Mas como hombres moriréis y caeréis como cualquier tirano. O sea, semejantes al cuerpo visible de la gloria de el Espíritu invisible. Manifestaciones maravillosas que, vuelvo a repetir, no las podemos describir solamente en un espacio corto de esta declaración. Pero más que todo queremos también en parte reducir esta importante, pero a la misma vez, pregunta que se nos hace continuamente: ¿por qué le servimos al Señor Jesucristo? ¿Por qué le servimos? Creo que esa pregunta yo la he oído no solamente gente que no conoce la palabra de nuestro Dios, pero aún también entre profesantes que conocen la palabra de nuestro Dios, y aún hombres y mujeres fervientes en su servicio a nuestro Dios, pero que a la misma vez no está claro en sus mentes ni en su corazón la causa por la cual le servimos a Dios. ¿Por qué? Porque reducen su mente y su corazón solamente a las cosas terrenas, a las cosas pasajeras, y asimilan la bendición de Dios con las bendiciones de aquellos que son prósperos, y se desestiman a sí mismos como que no tienen mucha bendición de Dios, como que no tienen bastante de Dios en sí mismos, ya sea en el sentido material o de salud, como aquellos que no le sirven al Señor. Y entonces empiezan a cuestionarse a sí mismos si es que vale la pena estar en Dios, si vale la pena ser cristianos. ¿Por qué? Porque no están claros en su mente la causa del servicio a nuestro Dios. ¿Y qué diremos cuando viene la prueba a los hijos de Dios? Cuando viene la aflicción, cuando viene el dolor, cuando viene el desprecio, o como comúnmente nosotros decimos, cuando llega la carrilla a nuestras vidas. ¿Vale la pena aguantar la carrilla? ¿Vale la pena aguantar enfermedades? ¿Vale la pena ser limitados en cosas materiales? ¿Vale la pena aún que nos desprecien y nos juzguen, aún de fanáticos y aún hasta de locos? ¿Valdrá la pena que vivamos aislados de nuestra sociedad o de la comunidad o de nuestras familias, de nuestros amigos, vecinos? ¿Valdrá la pena el desprecio? Si no visualizamos la esperanza que como hijo de Dios tenemos, fácil podemos nosotros claudicar. Y no solamente claudicar en dos pensamientos, sino dejar aún de servir al Señor nuestro Dios con fervosidad, como debe de ser el servicio de cada uno de los hijos de nuestro Dios. La frivolidad, el adormecimiento y el cansancio espiritual es fruto de la ignorancia entre el pueblo de Dios, que no han aprendido a visualizar las glorias que nosotros han de ser manifestadas, que no han aprendido a mirar con claridad esas grandiosas y preciosísimas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No hemos sabido entender lo maravilloso de la expresión del Salmo 23, donde el Señor nos dice que no solamente Él es nuestro pastor, sino que Él aderezará mesa en presencia de nuestros angustiadores. No han podido mirar ni visualizar la tierra de los vivientes, aquellas maravillosas promesas de Dios otorgadas en su palabra para aquellos que le sirven con intensidad. Pero ¿qué diremos cuando miramos nosotros la tibieza espiritual que nos rodea, donde limitamos nuestro servicio a nuestro Dios por causa de la conducta de la mayoría? Cuando limitamos nuestra entrega y nuestra pasión a Dios, cuando nos basamos solamente a lo que miramos en la mayoría, porque nadie puede ignorar el hecho de que vivimos en un cristianismo muy frívolo en estas partes del mundo. Nos ha tocado vivir en una sociedad donde el cristianismo solamente es cristianismo de tradición. Y miramos que entre el pueblo de Dios nos esforzamos más por hablar el mensaje de la gracia al que supuestamente no conoce de la gracia. Y nos olvidamos de los que están sentados en las bancas. Y entran 2 de afuera y se salen 3. Entran 5 y se salen 4. Entra 1 y se salen 3. O a veces entran 5 y se salió 1. ¿Y por qué está eso de que alguien recibe el mensaje, lo toma,
pero con el tiempo va entrando una frivolidad espiritual. ¿Y por qué los que están pierden la fervosidad en Dios y se empiezan a deslizar de la gracia de nuestro Dios? Podemos traer esto a conclusión de que es porque no saben por qué le servimos a nuestro Dios. Porque no ha habido en sus mentes la claridad, no solamente de haber recibido la gracia maravillosa de nuestro Dios y seguir el ejemplo del Señor, que aún la palabra de Dios nos dice por medio del apóstol Pablo que el Señor Jesús sufrió el menosprecio de la cruz viendo las glorias después de ella. Entonces, cada uno de nosotros nos es importante e imperativo que miremos las glorias que nosotros han de ser manifestadas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros con mucha facilidad vencer no solamente los ataques del adversario o la presión que sentimos, ya sea en el trabajo o los jóvenes en su escuela, o simplemente aquello que parece que todo nos sale mal, que no lo entendemos y aún nos empezamos nosotros a hacer juicio a sí mismos y decir, el que no sirve a Dios le va mejor que yo que le sirvo a Dios. Aquel que mira cómo es, y empezamos nosotros mismos a poner una balanza en las reacciones que nosotros tenemos con relación a nuestro servicio a Dios. Y vamos perdiendo que nuestra integridad y nuestra pasión, nuestro amor y nuestra determinación en nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no sabe por qué le sirve al Señor Jesucristo. Hicimos la expresión de servir a Dios, porque nadie puede servirle a nuestro Dios si primeramente en su mente no está la gratitud que debe de haber en su corazón. Porque la gratitud nos impulsa solamente a no esperar aún de nuestro Dios nada en lo que tiene que ver en el sentido material, sino que vive agradecido en medio del dolor, de la aflicción, de la prueba, y sigue el ejemplo del apóstol Pablo, que aún por Dios se le fue dado un aguijón que lo abofeteara, y a la cual era tan fuerte el aguijón que Pablo oró 3 veces y el Señor no le respondió. O sea, le respondió, pero no le quitó el aguijón, sino que el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Oye, y la gracia no es algo, sino que es Dios mismo diciendo, bástate que yo haya dado mi vida en la cruz del Calvario por ti. Y es lo que debemos de vivir cada uno de nosotros, visualizando que la gracia de nuestro Señor Jesús es más que suficiente que todos los dones o beneficios que pudiésemos alcanzar aquí en la vida. Porque ¿de qué le sirve al hombre con granjear todo el mundo y perder su alma? De nada, ciertamente. Pero vuelvo a repetir, si no somos esforzados en entender, en saber por qué le servimos a nuestro Dios, vamos a caer a una actitud pusilánime, en un cristianismo mediocre, en un cristianismo a medias o un cristianismo tradicional, y es todo lo que vamos a hacer, solamente uno del montón. Y para ser uno del montón ya hay muchos y no se necesitan más. Y yo creo fuertemente que yo y varios de los que me estén escuchando no quieren ser uno más del montón, sino quieren ser no de los muchos llamados, porque hay muchos llamados, pero entre esos muchos llamados son pocos los escogidos. Y los que son escogidos son los que han aprendido a seguir al Cordero por donde quiera que los lleve, ya sea por valles de sombra o de muerte, que es lo más difícil, o también cuando los ha llevado por delicados pastos. Cuando de parte de nuestro Dios viene el conocimiento a nuestra mente de las causas por qué le servimos, entonces nosotros no solamente le vamos a servir, sino que vamos a ¿qué? A servirle con pasión, con gratitud, con determinación. Si nos agradecen, servimos. Si no nos agradecen, servimos. Si nos va bien, servimos. Si nos va mal, servimos. Si estamos sanos, servimos. O enfermos, servimos. Si hay abundancia, servimos. Si hay escasez,
servimos. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón están bien prefijados, no en las cosas que aquí materialmente pueda adquirir, sino exclusivamente en las glorias que nosotros han de ser manifestadas. ¿Cuáles son esas glorias? Decía que no lo podemos elaborar en todas en sí, por cuestión del espacio, del tiempo, sino solamente estamos declarando de que es necesario que nosotros nos entremos al conocimiento de las promesas de nuestro Dios. Porque aún el apóstol Pablo, cuando escribe a los héroes de la fe, o describe de los héroes de la fe, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, comienza diciéndonos que es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no se puede agradar a Dios si no lo miramos con los ojos del alma. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y no termina ahí, sino es que galardonador, o sea, es recompensador de los que le buscan. Entonces, si Él es galardonador, si Él nos va a recompensar, vale la pena aquí sufrir. Vale la pena aguantar aquí el desprecio. Vale la pena que vivamos como vivamos, estemos como estemos. Vale la pena servir al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. No importa que no disfrutemos de cosas materiales, pero entendiendo esto, que en el día del Señor Jesús, en su día, no en nuestro día, en su día, Él viene para ser glorificado en sus santos, y que sus santos también seamos glorificados en Él. Y ser recipientes de esa maravillosa transformación, porque está escrito en la palabra de nuestro Dios, y dicha por el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, escribe a los tesalonicenses, o podemos decir que las cartas del apóstol Pablo están llenas de descripciones de las promesas de nuestro Dios para nosotros como iglesia. Quienes anhelan y desean servir al Señor Jesús, no le va a poder servir con intensidad si no está claro en su mente cuáles son sus promesas. Busquemos pues con temor y temblor las promesas ofrecidas por nuestro Dios en su palabra, y sirvámosle al Señor con temor y temblor. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112, o márquenos al 831-297-0879.